12 al 16. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Estamos estudiando acerca de preparándose para enfrentar la oposición. Específicamente estamos hablando de Jesús eligiendo a sus 12 discípulos. Jesús eligiendo a sus 12 discípulos. La anterior semana hablábamos un poco acerca de cómo cada vez que Jesús estaba en su ministerio, cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que Jesús predicaba, cada vez que Jesús escogía amar a alguien en lugar de rechazarlo, los fariseos, los escribas y los herodianos se enojaban cada vez más. Había más oposición a la causa de Cristo. Es decir, Cristo Jesús hacía el bien. Y uno pensaría que al hacer el bien, las personas van a estar felices con Jesús. Pero era todo lo contrario. Mientras más Jesús hacía el bien, más oposición él encontraba en su ministerio. Y no solamente para él, sino también para las personas que lo seguían. Ustedes recuerdan que cuando Jesús empieza a enseñar, y comenzamos esto con Lucas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 hasta el capítulo 5, vimos que uno de los precursores, Juan el Bautista, había gente que le quería matar, porque él predicaba que venía uno más grande que él, uno mayor que él ni siquiera puede desatar la correa de sus zapatos. Y la razón por la que no mataban a Juan el Bautista era porque la gente le seguía. Pero si hubiera sido por los escribas, por los fariseos, por los herodianos, hubieran matado a Juan el Bautista hace mucho tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, en la narrativa posterior vamos a ver que a Juan el Bautista le van a cortar la cabeza por hacer el bien, por predicar la verdad, por seguir a Cristo Jesús. Entonces, en Lucas capítulo 6 vemos que el seguir a Cristo Jesús tarde o temprano va a traer oposición. Tarde o temprano el seguir a Cristo Jesús va a traer oposición. La oposición va a lucir de muchas maneras. Puede ser tal vez oposición en su trabajo a causa del testimonio que ustedes dan de Cristo. Puede ser oposición en su familia. Tal vez su familia les ha abandonado porque ustedes proclaman el nombre de Cristo. Tal vez ya no tienen amigos porque sus amistades estaban relacionadas con el mundo y no con seguir a Cristo Jesús. La oposición luce de muchas maneras. Y para Jesús no era diferente. Él comienza a prepararse para enfrentar la oposición. Porque Jesús sabía que aunque Él es Dios encarnado, Él necesitaba rodearse de hombres de Dios. Hombres que Él aprobaba, hombres que Él llamaba, hombres que iban a orar juntamente con Él. Y esto vemos a Jesús en su humanidad, inclusive dependiendo de estos hombres que están alrededor de Él, y motivándolos y también diciéndoles, hey, oren conmigo, velen conmigo, tomen su cruz y síganme a mí. Hay esa dependencia de parte de Jesús en el cual Él traza un plan para escoger estos hombres. Él traza un plan para escoger estos hombres para que le acompañen en su tiempo mayor de oposición. Ahora nosotros sabemos la historia, que estos hombres que Él llama, en su mayor tiempo de oposición, ellos van a escapar y van a huir. Pero es interesante ver lo previo y cómo Jesús en su amor comienza a trazar un plan para escoger a los discípulos. Y la anterior semana vimos que este plan primeramente estaba diseñado por una prioridad. ¿Cuál era esa prioridad? Muy bien, si ustedes van a Lucas capítulo 6, versículo 12, mientras Jesús estaba afectado por toda esta oposición que le estaba enfrentando, nos dice en el versículo 12 que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dijimos la anterior semana que la prioridad primordial de Jesús fue la oración. Él no les quería escoger a nadie, a ninguno. Él no quería llamar a nadie de sus 12 apóstoles sin primero estar en comunión estrecha con su Padre que está en los cielos. Esto era muy importante. Acá primero nos dice que en aquellos días Él fue al monte a orar. ¿Cuáles días? Versículo 11 nos dice que la gente se llenó de ira y hablaban entre sí para ver qué podrían hacer contra Jesús. Le querían matar en aquellos días. En aquellos días Jesús no busca una legión de ángeles para defenderse.
En aquellos días Jesús no manda fuego del cielo, lo cual lo podría haber hecho muy bien y con toda su autoridad porque Él es Dios. Pero en aquellos días Jesús establece la prioridad de la oración. Oración. Y primero vemos que hay un tiempo en el cual va a orar y se va al monte. Y el monte representaba solitud. Solitud. Es decir, estar con su Padre que está en los cielos. Hay muchas distracciones en el mundo. Hay muchas cosas que están pasando en cuanto a la oposición. Pero Jesús escoge lo más importante y lo que sabe que va a alimentar su alma. Y es orar delante de su Padre que está en los cielos. Se parece mucho a la figura de Moisés. Cuando Moisés está en el monte recibiendo la ley de parte de Dios. Está en solitud con el Padre que está en los cielos. Y vemos a lo largo de la Escritura cómo los apóstoles y los discípulos imitaban esta prioridad de acercarse a su Padre que está en los cielos. Muy importante, una prioridad muy importante. En la solitud. Y nos dice acá en el versículo 12 que pasó la noche orando a Dios. Hay una consistencia, hay una insistencia. O sea, Jesús no va y le dice, Padre, tú sabes todas las cosas, amén. Y vamos a enfrentar la oposición. Es impresionante cómo Jesús, siendo Dios, en la hermosa relación que tienen en la Trinidad, siendo un solo Dios, 3 personas, Jesús ora a su Padre que está en los cielos. Esa comunión íntima que Jesús ve necesario pasar toda la noche con su Padre que está en los cielos. Toda la noche. Hay una consistencia, ¿ok? Hay una insistencia. Es decir, Jesús sabe que en medio de la oposición, Él necesita dirección de su Padre. Necesita estar en la voluntad de su Padre que está en los cielos. Había un peso en el corazón de Jesús. Había un peso. Porque recuerden, le están persiguiendo por hacer el bien. ¿Ok? Cuando hacemos el mal, nos merecemos lo que se nos viene. Y hay un peso en el corazón, claro que sí, porque es difícil el sufrir. ¿Ok? Es difícil. Acá Jesús sufre por ser bueno. El justo sufriendo por los injustos, inclusive antes de la cruz. ¿Ok? Sufriendo antes de la cruz a causa de nosotros. Pero vemos que Él está soportando, perseverando. Sabía que a lo largo de 2 años este camino le iba a llevar a la muerte y Él elige orar. ¿Ok? La anterior semana hablamos más de esto, pero quisiera preguntarles, desde el domingo pasado hasta el día de hoy, ¿cuánto mejoró su tiempo de oración a solas con el Padre que está en los cielos? Porque quedamos de la anterior semana con eso, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos realmente estar con nuestro Padre que está en los cielos antes de pensar lo que voy a hacer. O sea, a veces trazamos el plan y decimos, Dios, ayúdame con mi plan. Ok, pero acá es interesante que Jesús ora al Padre toda la noche para decir, Señor, ¿cuáles hombres vas a escoger? ¿Cuáles son los 12 que me van a acompañar en medio de este tiempo de oposición? Oración. Si no lo han hecho todavía, por favor. Si el Señor les dio vida hoy día, nos dio vida hoy, es porque es misericordioso. Y nos da otra semana más para mejorar en nuestro tiempo de comunión con el Padre que está en los cielos. Segundo, vimos la estrategia, ¿no es cierto? Hay una estrategia de parte de Jesús al elegir a los 12 discípulos. Porque si hay oración detrás de esto, hay una estrategia de parte de Jesús. Y es el de estar con sus discípulos, estar cerca de sus discípulos. Miren lo que dice el versículo 13. Y cuando era de día, ¿qué hizo Jesús? Llamó a sus discípulos. ¿Recuerdan? Aproximadamente 20,000 personas seguían a Jesús, aproximadamente. Porque Él era como este maestro itinerante. Iba a un lugar, entraba a la sinagoga, enseñaba. Y al enseñar, hacía milagros y la gente le seguía. Y lo interesante era que Jesús pocas veces huyó de la multitud, muchas veces lo hizo porque querían hacerle rey y no era su tiempo. Él tenía que morir primero. Entonces cuando querían hacerle rey, Jesús se pasaba por el medio y se iba. Pero cuando se trataba de estar con la gente, Jesús estaba ahí. ¿Ok? Enseñaba a la gente. La gente le decía, Señor, sé que vienes del Padre. Eso fue lo que le dijo Nicodemo. O sea, había una expectativa de las personas hacia Jesús y Jesús iba cumpliendo. Muchas veces no lo que la gente quería que Él haga, pero Jesús estaba con ellos. Como vemos esto, versículo 13, cuando utiliza la palabra
discípulo. ¿Recuerdan? Discípulo. Es decir, la estrategia de Jesús no era solamente traer gente, sino que hacer discípulos. Eso era importantísimo para Jesús. Es decir, Él va a morir y Él va a ascender. ¿Ok? Se va a ir. Va a enviar al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo va a descender sobre los que creen en Él, realmente, sobre discípulos. No personas que les gusta Jesús, no personas que Jesús les cae bien solamente, no personas que dicen, bueno, no tengo problemas con Jesús, con que me deje solo yo estoy bien. No, sino con personas comprometidas con su enseñanza. Ese es un discípulo. Alguien que sigue a Jesús, alguien que quiere escuchar a Jesús, alguien que cuando viene a los pies de Jesús sabe que no hay nada más importante que escuchar al Maestro. Eso era lo que pasaba en este tiempo. Recuerden, no tenían micrófonos en este tiempo. Jesús no andaba con un micrófono inalámbrico hablando a multitudes. No, la gente se acercaba y se callaba. Y la gente escuchaba al Maestro. ¿Okay? Escuchaban la voz del Maestro. Y eso podemos ver la importancia de esta palabra discípulo tanto en Lucas como en el libro de Hechos. Porque la iglesia llega a ser ese lugar donde los discípulos de Jesús se reúnen. Y por eso Lucas utiliza 37 veces esta palabra discípulo y Hechos lo hace 30 veces. Porque está demostrando que los que están con Jesús son los verdaderos discípulos de Jesús. ¿Entendemos? O sea, si quiero escuchar de Jesús es porque soy discípulo. Si Jesús no me interesa mucho, no soy discípulo. Si no puedo escuchar la enseñanza de Jesús, si me molesta, si realmente no me importa, no soy discípulo. La característica del discípulo era querer estar con Jesús. Y esa fue la estrategia de Jesús. Él traía a la gente, venía, les enseñaba. Ellos aprendían, estaban con Él. Esto es muy importante porque en la actualidad nos olvidamos mucho el costo del discipulado. Nos olvidamos mucho acerca del costo del discipulado. Si ustedes van solamente unas páginas de Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y comenzamos desde el versículo 21, ¿ok? Lucas capítulo 9, versículo 21. Dice acá, pero Él les mandó, ¿quién? Jesús les manda, ¿no es cierto? A que no dijesen nada, encargándoles rigurosamente. Y diciendo, versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús está diciéndoles, esto es lo que va a pasar conmigo. ¿Y qué piensan que hace la gente que está alrededor? ¿Vas a morir, Jesús? Uy, no. Yo no quiero seguir a un Señor que va a morir. ¿Okay? La gente empieza como a temblar, como a decir, pero ¿por qué le van a matar, no es cierto? Pero luego Jesús va a decir en el versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ok? Esto es lo que está haciendo Jesús. Jesús está negándose a sí mismo, en el sentido de ir a la muerte, de ir a la cruz. O sea, Él podía, como les dije, traer legiones de ángeles que lo bajen de la cruz y subir a la derecha de Dios Padre. Y estar ahí tranquilo sin morir. Pero Jesús llega al punto, como dice Filipenses capítulo 2, que se humilla. Y no solamente al hacerse hombre, sino se humilla ¿hasta dónde? Hasta morir. Hasta morir. Entonces, si quieres ser mi discípulo, si realmente eres mi discípulo, tú vas a tomar tu cruz y vas a seguirme. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Y luego dice en el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¡Wow! ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria llena del Padre y de los santos ángeles. ¡Wow! Habla de vergüenza.
O sea, y es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros realmente somos discípulos de Jesús? O sea, la oración es un buen termómetro para saber si realmente somos discípulos de Jesús o no. Porque si no estamos dispuestos a invertir tiempo en oración con el Padre, ¿cómo estamos realmente recibiendo las palabras de Cristo Jesús? ¿Ok? Esto es muy importante. O sea, un discípulo es alguien que escucha. Un discípulo es un estudiante. Un discípulo es alguien que entiende que lo que Jesús ha dicho es importante. Y que si no lo toma en cuenta como algo importante, sería avergonzado. ¿De parte de quién? De parte de Jesús. A causa de no tomar en cuenta sus palabras. Esta parte es impresionante. La tarea del discípulo. Esa era la estrategia de Jesús. Hacer discípulos. Sé que les dio ganas de helado, pero ya vamos a cerrar la puerta para que no vayan a comprar helado. Sí, pero esa fue la estrategia de Jesús, ¿no es cierto? 20,000 personas aproximadamente, ¿ok? Entre hombres, mujeres y niños, aproximadamente 5,000 hombres que estaban siguiendo a Jesús. Muchos los seguían solamente por la comida, los seguían por el interés de que los bendiga, de que los sane. Muchos los seguían solamente por el interés de que era un maestro que enseñaba muy bonito. Pero Jesús está hablando acá de un discípulo que lo sigue porque su vida depende de ello. Porque su alma depende de ello. Es decir, un discípulo que le sigue porque entiende que sin Cristo mi alma está perdida. Amen. Esa es la clave. O sea, Jesús, la estrategia de Jesús era invertir tiempo con gente que le quería escuchar. Que quería estar con él. ¿Ok? Que no era gente que le obligaban, le decían, hey, mira, viene Jesús. Uy, otra vez escuchar a Jesús. ¿En serio? ¿Por qué no se va a otra ciudad? ¿Por qué no se va a otro lugar? Otra vez escuchar a Jesús. Pero mis hermanos, Jesús está ahí enseñando. Y la pregunta es si los discípulos quieren estar ahí o no. Porque si no quieren estar ahí, no son discípulos. Yo creo que radica mucho como aplicación en nuestra vida, en la realidad de que muchas veces nos cuesta, ¿no es cierto?, escuchar la palabra de Dios. Y me apunto también en eso. O sea, muchas veces nos cuesta tener el tiempo con la palabra. Es decir, ser verdaderos discípulos que estudiamos las Escrituras. Ser verdaderos discípulos que queremos pasar tiempo con las palabras de Jesús. ¿Ok? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Si alguien quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, no es fácil ser un discípulo de Jesús. Pero esa fue la estrategia de Jesús, hacer discípulos. ¿Ok? Ese fue el plan de Jesús para levantar a las personas que iban a estar con él en medio de la oposición. Entonces el trabajo de estudiar la Biblia, mis hermanos, no solamente es mío, ¿ok? Es de todos nosotros. Es de todos nosotros. Tal vez unos podemos invertir más tiempo que otros debido a nuestros trabajos. Está bien, o sea, el Señor sabe eso. El Señor hizo nuestros cerebros. Pero no podemos tener una excusa de a mí no me gusta leer, entonces no voy a pasar tiempo en la palabra. Y necesitamos poner énfasis en ello. ¿Ok? La estrategia de Jesús de estar con sus discípulos. Y tercero, vimos la elección, ¿no es cierto? Después de orar, después de pasar tiempo con ellos, Jesús escoge a 12. Jesús escoge a 12. Acá nos dice en el versículo 13, y cuando era de día, después de haber orado toda la noche, llama a varios de sus discípulos y escoge a 12 de ellos, a los cuales también les llamó apóstoles. Apóstoles, ¿ok? Acá estamos hablando del término estrictamente dedicado a estos 12 que Jesús escoge, luego a Matías y luego al apóstol Pablo. ¿Ok? El hermano Bob en la mañana habló un poco de esto y les animaría a que vengan la siguiente semana a las 9 de la mañana para que puedan entender mejor esto del apostolado. Bob hizo un excelente trabajo esta mañana hablando de ello. Pero acá estamos hablando de esta oficina que es exclusiva para estos 12 que fueron llamados por Cristo Jesús. ¿Y cuáles eran las características que debían tener estos apóstoles? Y la palabra nos dice en Hechos capítulo 1. Porque no podía ser cualquiera, ¿ok? Por eso ahora nosotros como iglesia tenemos la firme convicción de que ya no hay apóstoles con A mayúscula en este tiempo. Porque fueron únicos, ¿ok? Fueron únicos, fueron llamados específicamente por Jesús y que cumplieron ciertas características que ahora nos damos cuenta que Jesús vio después de haber invertido toda la noche en oración. Eso es lo que él estaba buscando.
Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 21. Después de hablar de que estaba profetizado que Judas, el tramposo, el tesorero de los apóstoles, iba a traicionar a Jesús, en el versículo 21 nos dice, es necesario pues que de estos hombres, ¿ok? Acá hay un grupo de hombres que están ahí antes del comienzo de la iglesia. Y dice, es necesario que de estos hombres que han estado juntos ¿con quién? Con nosotros, es decir, primeramente debían estar ¿con quién? Sí, estaban con los otros apóstoles. Es decir, estaban con Pedro, estaban con Juan, estaban con Bartolomeo, estaban con Judas. Es decir, estaban en ese tiempo, estaban vivos en el tiempo que ellos estaban vivos y también que Jesús estaba caminando en la tierra. Y dice acá, versículo 21, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, no solamente que esté con los discípulos, sino que hayan visto a quién. A Jesús personalmente. ¿Ok? Que hayan visto a Jesús personalmente. Ahora, mis hermanos, o sea, hasta la pregunta parece loca, pero nosotros no hemos visto a Jesús personalmente en la carne. No lo hemos visto. Él ascendió. Y por eso Jesús les decía a los discípulos, a los apóstoles, yo me voy a ascender con el cuerpo glorificado y voy a mandarles el Espíritu Santo de Dios para que puedan creer en Jesús. Pero el apóstol con A mayúscula necesitaba estar presente en el tiempo que Jesús estuvo encarnado, en el tiempo que Jesús estuvo caminando en la tierra. Por eso Pedro dice, ¿cuál es el estándar? Que haya estado con nosotros en el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Comenzando desde dónde? Dice desde el bautismo de Juan el Bautista, acá es Juan el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Ok? Es decir, pasó tiempo con ellos. Por eso les decía, había como 5,000 discípulos que estaban ahí. Luego tal vez fueron menos después de la crucifixión. Pero había un grupo grande de hombres que estuvo ahí presente. Había un grupo grande. Y nos dice acá que para escoger al nuevo apóstol, porque Judas se mató, se colgó a sí mismo de un árbol, nos dice acá que uno sea hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. Necesitaba también ver a Cristo resucitado. ¿Ok? Entonces les pregunto, ¿quién de los que se hacen llamar apóstoles hoy día, con A mayúscula, cumplen con esos requisitos? ¿Si ven el engaño que hay en las iglesias? Apóstol Guillermo Maldonado. ¿En serio? ¿Apóstola? ¿En serio? Mis hermanos, acá solamente hay apóstoles, varones. Es lo que el Señor escogió. Si ven cómo nos puede llevar el mal entendimiento de esto a una teología incorrecta. O sea, Jesús trazó un plan. Y Él estableció que sus apóstoles cumplan con estas características. Y luego el apóstol Pablo dice, y a mí como un abortivo, ¿se acuerdan? Jesús se le aparece directamente a él en el camino a Damasco. El último apóstol, con A mayúscula. Vemos que es consistente, vemos que no podemos decir que ahora hay apóstoles. ¿Ok? Hay discípulos de Jesús, sí, pero apóstoles con A mayúscula, no, nadie cumple con ese requisito. A menos que alguien tenga 2025 años. ¿Entendemos? O sea, este es bíblico, o sea, es la realidad bíblica, no nos estamos inventando esto. Pero necesitamos entender, o sea, cómo Jesús escoge a sus apóstoles para enviarlos, para cumplir con la función de predicar el evangelio, de estar con Él. Y en la elección que Él hace de los discípulos, vemos que va de una generalidad de estos 5,000, 3,000 que existen, a tener solamente 12 que van a estar más cerca de Él. ¿Ok? 12 que van a estar más cerca de Él.
y escoge, nos dice acá el texto, en Lucas, regresamos a Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6 nos dice que escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ok? Les llama apóstoles. Esto es muy importante, porque solamente Lucas nos dice que les llama apóstoles. Porque recuerden, Lucas le está escribiendo a Teófilo para que él sepa la verdad acerca de todas las cosas que han sido ciertísimas para él acerca de Jesús. Entonces, Lucas le dice a Teófilo, mira, estos son los apóstoles. ¿Ok? Estos son los apóstoles de Jesús. Necesito que sepas la verdad, Teófilo. No hay más apóstoles aparte de los que Jesús escogió, de los que Jesús llamó. Y dice, Jesús les llama mis enviados, mis apóstoles. Los llama a una relación mucho más cercana con Él. Y en el Nuevo Testamento tenemos 4 listas de los 12 apóstoles que se nos presentan. 4 listas. La primera está en Mateo capítulo 10. Versículo 2 al 4, porque no tienen que ir ahí por cuestiones de tiempo, pero la primera lista de los apóstoles está en Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. La segunda lista está en Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19. La tercera lista está acá, donde estamos leyendo nosotros, versículos del 14 al 16. Y también hay otra lista que está en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos del 1 hasta el versículo 13, con excepción de ¿quién? En la de Hechos. De Judas. Judas de Iscariote, ¿no es cierto? El que se mató. Entonces, en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, en Mateo, Marcos y Lucas, vemos que de alguna manera, tanto Mateo como Marcos como Lucas, separan al grupo de los 12 en 3 grupos. 3 grupos. Es fácil de verlo ahí en el texto. Por ejemplo, miren lo que dice acá, versículo 14 de Lucas capítulo 6. Dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan. Luego viene Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Luego viene ¿quién? Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, algo que es interesante en esta lista es que tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, siempre ponen primero el nombre de Pedro. Es interesante esto. Y ponen primero los 4 nombres de las personas que de alguna manera formaron parte del círculo más interno de Jesús. Es decir, de los que estaban más dispuestos. Si recordamos a Pedro, Pedro era alguien impetuoso, ¿ok? Le gustaba el relajo, o sea, era como un rebelde, porque siempre estaba listo. Jesús, si vas a morir, yo voy contigo. Vienen a apresarla a Jesús en el monte, saca la espada Pedro y le corta la oreja al siervo de Malco. Siempre alguien impetuoso, o sea, era alguien que le gustaba estar al frente, ¿ok? Pero el gran problema era que eso era su debilidad. Y Jesús lo va a escoger para cambiarlo. Y vamos a llegar a eso, pero podemos ver en la primera lista, podemos ver 4 nombres que de alguna manera vemos que estaban más cerca de Jesús. Inclusive Pedro, Andrés y Jacobo estaban en el monte de la transfiguración, en Mateo. Con Jesús, estaban ahí. O sea, hay un grupo de 4, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que estaban más cerca de Jesús. Y algo que les llama la atención acá también es que ellos eran hermanos, en la carne también. Ellos eran hermanos y también eran pescadores, los 4. ¿Ok? Y si podemos pensar en el estándar de ese tiempo, ustedes recuerdan, a Pedro le decían, este iletrado. O sea, estamos viendo a Pedro, el tonto, el que no sabía nada, el pescador, el que tiene las manos así duras y fuertes porque es pescador, que ahora es un apóstol de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que lo presentan generalmente como el que es el líder de los 12. Es interesante esta parte. O sea, el estándar no era el ser un fariseo, el ser un escriba, el ser un herodiano, el ser famoso, no era el ser alguien en la sociedad, no era el ser reconocido por todos, por el establecimiento del momento, no era el ser conocido por César, por Herodes, sino el Señor escoge a un don nadie a los ojos de la sociedad. ¿Ok?
inclusive un hombre que es un poco inestable, que tiene que trabajar en su carácter, 100%. O sea, si algo estamos seguros es que Pedro no hubiera sido la persona que tal vez nosotros escogemos para que esté al frente de los discípulos. Tal vez lo veíamos y decíamos, no, uy, esa hermana es muy iracundo, ¿ok? No, solamente Dios lo puede ayudar. Y esa es la respuesta acá. Solamente Jesús podrá ayudar a Pedro a cambiar ese carácter que él tiene. Y vamos a ver eso a lo largo de la historia. Luego en la segunda parte vemos a Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Es muy similar en los tres evangelios y en Hechos. El único cambio es que Mateo menciona a Tomás III y Marcos y Lucas mencionan a Tomás IV. Pero no creo que no hay nada que podamos honestamente sacar de ahí. Simplemente yo creo que Mateo es la manera que él lo escribió. O sea, estamos hablando de que en este grupo Felipe era uno de los que de alguna manera tenía prioridad sobre este grupo. Y si ustedes recuerdan, ¿qué fue una de las cosas más famosas que Felipe hizo? ¿Ah? No, ese es otro Felipe. Sí. Ya, pero ¿se acuerdan antes de eso? Sí, Felipe. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? ¿Recuerdan? Sí, o sea, Felipe era alguien que estaba al frente de este grupo y que estaba sobresaliendo también dentro de los discípulos. Pero al igual que todos los demás, Felipe era un hombre falto de fe, ¿ok? Era un hombre que Jesús también, en medio del discipulado de ellos, les llamaba tontos, necios, incrédulos. O sea, no era nadie perfecto Felipe tampoco, no era nadie perfecto, ¿ok? Y después vemos a Jacobo, hijo de Alfeo, que también no conocemos mucho. ¿A qué quiero llegar con esto? Que mis hermanos, los apóstoles no eran personas de renombre en ese tiempo. No eran personas que decían, wow, cómo quisiera seguir a Pedro, cómo quisiera seguir a Felipe, cómo quisiera seguir a Jacobo. No era esa la realidad. O sea, el Señor está escogiendo un grupo de hombres quebrantados. El Señor está escogiendo un grupo de hombres que no tienen las capacidades para hacer lo que Él quiere que hagan. Él está escogiendo un grupo de hombres que tienen problemas con su carácter. ¿Ok? Tienen problemas con creerle a Jesús. Él está escogiendo un grupo de hombres que necesitan de Él. O sea, acá Jesús no necesita de ellos. Ellos necesitan de Jesús. Y los escoge, mis hermanos. Y los llama a qué? Yo creo que una de las cosas principales que el Señor los llama a hacer es a que primero puedan creer en Él. O ser un grupo que fue llamado a creer en Él. Esa es la parte principal. Un grupo llamado a dejarlo todo y a seguir a Cristo Jesús. Ellos necesitaban ver el valor de su vida en Cristo Jesús. Ese era el punto. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús pasa, Mateo está sentado en su mesa recogiendo impuestos y Jesús le dice que sígueme. Y le siguen. Pasa con Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, les dice sígueme. Y ellos botan sus redes y siguen a Jesús. Le creyeron desde el principio. Y aún en medio de sus debilidades, aún en medio de las cosas que hay que trabajar en su carácter, ellos le creyeron a Jesús. ¿Ok? Le siguieron a Jesús. Dejaron absolutamente todo y le siguieron. Eso es muy importante. Yo creo que es una pregunta buena para nosotros ahora. ¿Cuánto hemos dejado nosotros para seguir a Cristo Jesús? O, mejor dicho, ¿cuánto de lo que tenemos ahora nos estorba para no seguir a Cristo Jesús? ¿Cuánto de lo que tenemos ahora nos estorba para no seguir a Cristo Jesús? Y mis hermanos, esto va desde cosas materiales hasta cosas de carácter. ¿Ok? Hasta cosas de carácter. No tienen que ser perfectos para seguir a Jesús. Más bien, Él escoge personas como nosotros, personas rotas. ¿Ok? Personas rotas. Personas que a veces no tenemos ni idea lo que estamos haciendo en la vida. ¿Ok? Personas que no somos reconocidas.
Personas que no tenemos tal vez la influencia que tienen otras personas. Pero esas son la gente que necesita de Jesús. Esas son las personas que son más propensas a creerle a Jesús, a realmente confiar y tomar su cruz y seguir a Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús escoge, mis hermanos. Personas rotas como nosotros, para no dejarnos como nos encontró. Y vamos a ver a lo largo del estudio de los apóstoles cómo el Señor los transforma, cómo el Señor los cambia. Y mis hermanos, esa es la realidad con nosotros. No tienen que mejorarse para venir a Jesús. No tienen que decir, tal vez algún día voy a ser lo suficientemente bueno para venir a Jesús. Jesús está demostrando que escoge de los 5,000 a personas que realmente tal vez ni siquiera los querían mucho. Personas que estaban rotas, personas que tenían un carácter ahí complicado. Personas faltas de fe. ¿Se acuerdan Tomás? No voy a creer hasta que vea, hasta que pueda meter mi mano. Yo creo que hubiera perdido la paciencia ahí porque soy imperfecto, pero Jesús en su amor se presenta delante de él y le tiene misericordia. Porque Jesús escogió sabiendo que Tomás le iba a faltar fe. Y mis hermanos, esa es la elección de Jesús. Escoge estas personas que quieren creer en Él, que van a creer en Él. Escoge esas personas que están dispuestas a sacrificar todo por seguir a Cristo Jesús. Pero también segundo, yo creo que es importante reconocer que Jesús escoge a los apóstoles porque según Efesios capítulo 2, versículo 20, ellos van a ser los que van a poner el fundamento de la iglesia. Ellos son los que van a poner el fundamento de la iglesia. Y mis hermanos, ya lo leímos de Efesios capítulo 2, versículo 20 en la mañana, a las 9 de la mañana. Pero necesitamos entender que la enseñanza de ellos acerca de Jesús puso el fundamento para la iglesia que tenemos ahora nosotros. Es decir, nosotros somos el resultado de estos 12 hombres, como dice MacArthur, comunes y corrientes. Imagínense pensar que el estar acá nosotros hoy día es el resultado de Dios trabajando en un hombre temperamental como Pedro. Mis hermanos, ellos fueron los primeros líderes espirituales. Ellos fueron los que valientemente establecieron la doctrina de la iglesia. Ellos fueron los que valientemente fueron crucificados boca abajo. Ellos fueron los que valientemente fueron atravesados por espadas. Ellos fueron los que valientemente estuvieron en el Coliseo romano, siendo comidos por leones. Ellos fueron. Hay importancia detrás de la elección que hace Jesús de estos hombres. Y no podemos ir al extremo de la Iglesia Católica de decir que Pedro es el primer papa, porque nunca fue ese el caso. Porque si nos damos cuenta, Pedro es igual que pecador que todos los demás. Aún más por su carácter. Pero vemos la transformación de Cristo Jesús en un hombre duro, impresionante. Si ustedes leen la historia, ustedes dirían, Pedro no tiene esperanza. Pero Jesús le da la esperanza. Inclusive cuando ustedes van a Hechos capítulo 2, y van conmigo por favor Hechos capítulo 2, van a ver algo muy importante. Hechos capítulo 2. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Acá está, recuerdan que se añaden a la iglesia como 3,000 personas. Miren lo que dice acá en el versículo 41, ¿lo tienen? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recuerden, acá recibir su palabra significa que ellos creyeron en el evangelio de Jesucristo. ¿Y a través de la predicación de quién? De Pedro. De Pedro. Y dice acá que ellos recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y acá hay algo muy interesante en el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos hombres fueron muy importantes para establecer la doctrina que nosotros creemos ahora. Por eso fueron apóstoles con A mayúscula. Apóstoles, es decir, ellos recibieron de parte de Jesús
la tarea de ser fieles a pasar esa doctrina que recibieron de parte de Él a todas las generaciones, a establecer esos primeros líderes de las iglesias. Recuerdan, Pablo le dice a Tito, hey, te dejé en Creta, ¿para qué? Para que establezcas ancianos. Pablo le dice a Timoteo, hey, estas son las características del anciano, del pastor, de los que siguen después de los profetas y de los apóstoles. Hay una delegación de tareas de parte de Jesús a los apóstoles y de los apóstoles a los pastores y maestros. Pero mis hermanos, lo que tuvieron que sufrir los apóstoles fue el plan de Jesús. Fue el plan de Jesús. Y escogió estos hombres comunes y corrientes con sus debilidades para transformarlos y que ellos sean el testimonio de que Jesús, si transformó a estos 12, Él puede transformar a cualquiera que viene a Él arrepentido. Esta parte es impresionante. Entonces, ellos fueron los pioneros de establecer los fundamentos del Evangelio. Tercero, mis hermanos, ellos fueron el canal a través del cual nosotros recibimos ¿qué? La palabra de Dios. Entendemos esto. No hay más revelación ahora. No hay nadie que nos pueda decir, mira, yo quiero añadir el libro de Primera de Esteban, porque recibí revelación de parte de Dios y quiero darles una revelación aparte de la Escritura. Solo me dijo Dios a mí, a ustedes no, porque yo soy especial. Mis hermanos, si eso pasa algún día, por favor, agárreme de los pies y de las piernas y sáqueme de acá. Por favor, ese día estoy loco, ese día me volví loco. ¿Ok? Pero vemos acá cómo a través de la palabra de Dios, a través de los apóstoles, el Espíritu Santo los mueve a escribir la verdad divina. Muy importante esta parte. Miren lo que dice Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. ¿Se acuerdan que Jesús les está diciendo, me voy, ok? Pero les voy a mandar al Espíritu Santo, porque Jesús les dice, donde yo voy no pueden ir ahora, ok? Pero les voy a mandar el Espíritu Santo. Y acá yo creo que hay un cumplimiento doble de la venida del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 12. ¿Lo tienen? Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿A quiénes está hablando acá? A los discípulos, exacto, a los apóstoles. Y les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aunque hay un cumplimiento en el cual el Espíritu Santo sí nos guía a nosotros a toda verdad, ¿ok? Porque podemos ver la luz a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero acá hay un cumplimiento más específico con los apóstoles, que tiene que ver con el Espíritu Santo diciéndoles las palabras que en ese momento no podrían todavía sobrellevar. Y les da lo que Dios quiere decir a través del Espíritu Santo para que estos hombres puedan escribir. Y ya saben cómo luce esto en cuanto a la inspiración divina. No significa que necesariamente les dictó, sino que fueron movidos por el Espíritu Santo para que al escribir la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero fue traída a través de aproximadamente 40 autores que fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Y los apóstoles también fueron el canal para traer la revelación divina. Es impresionante esto. Por eso era tan importante que Jesús invierta toda la noche en oración. Porque estos 12 hombres que Jesús va a escoger van a establecer a través de su enseñanza el fundamento de la iglesia. Es decir, van a predicar a Cristo. Eso es lo que ellos predicaron. Predicaron a Cristo, hablaron de Cristo, predicaban el Evangelio de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el apóstol Pedro dice que Cristo es la piedra angular, la cual desecharon los edificadores. Pero los apóstoles están poniendo el fundamento de la predicación acerca de Cristo Jesús. Es importante esta parte. O sea, revelación divina. Y también recuerden, o sea, ellos también fueron los que comenzaron la edificación
de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Okay? Y quiero que pensemos en esto, la importancia de Cristo Jesús al llamar a estos hombres para que sean fieles a Él. Primeramente transformándolos, porque mis hermanos, Pedro fue un hombre hecho pedazos, pero cuando lo vemos en Hechos capítulo 2, lo vemos como un hombre totalmente cambiado. Valiente, pero no por sí mismo, sino valiente ¿en qué? Valiente en el Señor. Y tenemos estas descripciones de los apóstoles, este plan del Señor, y vemos la importancia de lo que Dios hizo a través de ellos. Y ahora, como medio de aplicación, el Señor sigue edificando su iglesia. ¿Ok? El Señor sigue edificando su iglesia. Ya no a través de apóstoles y profetas, sino a través de ¿quién? Discípulos como nosotros. ¿Ok? Discípulos como nosotros. Y mis hermanos, que alguien esté aquí sentado en el futuro, ¿saben de qué va a depender? De la obra de Dios en nosotros y de nuestra perseverancia y de nuestra persistencia a ser fieles al Señor en todo. Sepan, mis hermanos, que gente murió para que nosotros estemos acá, gente fue fiel para que nosotros estemos acá, y de nosotros se debe decir que hubo un grupo de creyentes fieles al Señor que son la razón por la cual estamos acá, porque Cristo los usó, Cristo los cambió, Cristo los utilizó para seguir edificando su iglesia, y que cuando se acuerden de José, se acuerden de un hombre que fue fiel a Cristo Jesús. Y se acuerdan cómo era José, pero cuando Cristo lo cambió, ¡wow! Lo usó para edificar su iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Porque el Señor nos ha elegido a nosotros para salvación soberanamente. Pero no solamente para salvación, sino para que al ser salvos nosotros podamos edificar juntos, seguir edificando juntos la iglesia de Cristo. Y el Señor dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, mis hermanos, la tarea que tenemos por delante es grande y necesitamos ser fieles de esa tarea. Recuerden, el Señor elige 12 hombres comunes y corrientes para hacer una tarea imposible a los ojos de los hombres. Y ahora el Señor nos ha escogido a nosotros como discípulos suyos para que continuamente estemos cerca del Señor y entendamos que la tarea que Él nos ha dado es importante. ¿Por qué? Porque la edificación de la iglesia, mis hermanos, está en nosotros, a través de la obra que Cristo hace en nosotros. Hay una responsabilidad. Y quiero que se vayan de acá con esto. ¿Qué están haciendo con esa responsabilidad que el Señor les ha encargado? ¿Estamos construyendo nuestro propio apellido? ¿Estamos construyendo nuestra propia empresa? ¿O estamos trabajando para Cristo Jesús en la edificación de la iglesia de Cristo Jesús? Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por esta palabra, y Señor, rogamos que haga efecto en nosotros para que podamos, Señor y Dios, ser transformados por su gracia, para poder ser de bendición no solamente a estas generaciones, sino a futuras generaciones, Padre. Que se pueda glorificar el nombre de Cristo Jesús al reconocer que Él utilizó hombres y mujeres comunes y corrientes para hacer la obra del ministerio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.